pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a... Manifestación que, como sabéis, es rápido el recorrido para luego venir y hacer el acto central. Vamos a salir a la calle, vamos a gritar todo lo que podamos, que estamos contra el paro, que necesitamos que se acaben los recortes sociales y que necesitamos medidas a favor de los trabajadores y trabajadoras. Así que animamos a venir a la manifestación. Vamos a salir ya, como digo. Muchas gracias.
país necesita a un largo y malo día para evitarlo, violencia a flor de piel. Así, y un paso atrás, contra los recortes, contra el general. Así, y un paso atrás, contra los recortes, contra el general. Así, y un paso atrás, contra los recortes, contra el general. Porque hay libertad, sin ir a libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, sin ir a libertad, guárdate tu miedo y tu vida. ¡Paro no! ¡Trabajo sí! ¡Paro no! ¡Trabajo sí! ¡Paro no! ¡Trabajo sí! Guárdate tu miedo y tu vida, porque hay libertad, sin ir a libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. La Unión Europea no explota y no saquea. 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 Buenas tardes y bienvenidos todos a la celebración del Día Internacional de la Clase Obrera, a la celebración del 1 de mayo. En el Día Internacional de la Clase Obrera conectamos con el planteamiento realizado el 22 de marzo, en las marchas de la dignidad, en el sentido de que la lucha contra el sistema capitalista es fundamental en este periodo en el que los grandes capitales se conforman con poderes determinantes por encima y pisoteando cualquier decisión de los trabajadores y de las capas populares. Este poder, que se ejerce en combinación con los gobiernos de los países imperialistas, es un poder tremendamente reaccionario que solo tiene en cuenta y defiende los intereses de los monopolios transnacionales a costa de la clase obrera mundial. La invasión de Irak o de Libia, la intervención en Siria, obedecen a guerras interimperialistas que no se hacen para salvaguardar ningún proceso humanitario, ni mucho menos democrático, sino que se hacen para imponer la explotación de los recursos naturales nacionales por y para las multinacionales. Occidente, con los Estados Unidos a la cabeza, representa la parte más reaccionaria del capitalismo mundial, que pugna simplemente por el control de los mercados para la especulación, la opresión y el saqueo de los pueblos. En otras partes del mundo se refleja de forma clara la posición reaccionaria del imperialismo, apoyando el fascismo en Ucrania y la contrarrevolución en Venezuela. Los gobiernos de la Unión Europea mantienen, por otro lado, como ejes fundamentales el incremento brutal de la explotación de los trabajadores en su ámbito. Menos salarios, más jornadas, menos derechos y fuera de su ámbito, con una clara injerencia en otros países, apoyan el terrorismo en Libia, en Siria y el fascismo allá en aquellos pueblos donde el pueblo se organiza y donde claramente viran en una sociedad más justa, en una sociedad que camina hacia el socialismo.
Por todo esto, la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía, organizada en la Coordinadora Sindical de Clase, se plantea la salida de España de la Unión Europea, del euro, de la OTAN, porque son instrumentos del imperialismo que incrementan la explotación de la clase obrera en beneficio de los monopolios y alientan e intervienen contra los trabajadores de forma reaccionaria en todas las partes del mundo. En nuestro país asistimos a la sistematización del engaño a los trabajadores y al pueblo por parte de un gobierno que representa a un partido corrupto, como la expresión más genuina del sistema político del capital, que ejerce una dictadura con una represión creciente sobre la población, que interviene y participa contra las agresiones de este sistema. Cada vez pretenden meternos más en un callejón sin salida. Los grandes explotadores y la burguesía exprimen a los trabajadores, intentando sacarnos todo el jugo que pueden, con más de 5 millones, casi 6 ya de parados en este país, con una precariedad que aumenta superando el 90%. Los contratos basura de todos los que se hacen, quedando solo 6 millones de contratos fijos a tiempo completo de los 16,3 millones existentes. Una reducción salarial generalizada, una pérdida de poder adquisitivo por parte de las familias, de las pensiones, las contrarreformas laborales que atan de pie y mano a los trabajadores. En tanto, los empresarios se le dan más armas para que nos linchen cada vez más. Privatizan la sanidad, la educación para empeorarla, desalojan a las familias de las viviendas, más de 400.000 para dárselas a los bancos. Los despidos se hacen gratis, a precio de ganga. El ejemplo más claro lo tenemos en Aguilar de la Frontera últimamente. La otra pata en la que se asienta la agresión a la clase obrera la constituyen hoy las estructuras sindicales colaboracionistas con el sistema de explotación. Pacto social tras pacto social le están permitiendo al sistema capitalista incrementar brutalmente las agresiones contra las trabajadoras, contra los trabajadores, dándoselas por buenas con la firma de los pactos. Así, el incremento de la edad de jubilación de 65 a 67 años, las pérdidas constantes de poder adquisitivo, como he dicho antes, las rebajas salariales, las pérdidas de conquista, como las categorías laborales, antigüedad, incremento de jornada, millones de horas que no son pagadas, se aceptan en esa política de consenso que solo benefician a los empresarios. Esas mismas estructuras sindicales de Comisión Obrera y UGT y también otras en el ámbito de la empresa llevan a cabo la misma filosofía, aceptando el 95% de los ERE sin ningún tipo de contestación, cobrando por cada puesto de trabajo que destruyen y aceptando multitud de retrocesos en jornada, ritmo de trabajo o formación, siendo premiados por los empresarios por ayudarles y someter a la clase obrera. El ejemplo más claro lo tenemos aquí en Andalucía con el escándalo de los ERE, con el escándalo de sindicatos como Comisiones y UGT, lográndose de los dineros de la formación de los trabajadores. Para mucha gente, incluso bien intencionada, a pesar de la experiencia y viendo tantísimas prácticas negativas que son ya una forma normal de funcionamiento, no entienden que una organización como Comisiones Obreras en los años 70 era un sindicato de clase que pugnaba por la lucha de los trabajadores y la transformación social, que hizo avanzar mucho a toda la sociedad. Hoy esa misma organización, al igual que la UGT, pugna por la paz social y por la integración de los trabajadores en el régimen de explotación capitalista, transformándose y convirtiéndose en sindicatos amarillos, que, como sabemos, este tipo de sindicalismo fue siempre, esto explica los grandes retrocesos, la pérdida de conciencia, la pérdida de despolitización y la desmoralización que estas organizaciones al servicio del capital ayudan a imponer. Por eso hoy, en vez de estas 3.000 personas gritando contra el paro, lucha obrera, los tienen a toda la sociedad adormecidos y en sus casas. Tenemos una generación que no conciben todavía el futuro que les espera, que no saben lo que les espera porque los tienen totalmente adormecidos. Cuando despierten de esta cruda pesadilla y se den cuenta de la realidad, los pobrecitos se echarán a temblar. Normal. Todo trabajador consciente, así como los partidos comunistas y obreros, deberían pensar cómo salir de este pantano y reconstruir el sindicalismo de clase imprescindible si en serio se plantea la transformación social que tanto hace falta, a un capitalismo en decadencia y regresión que solo pervive con el incremento de la explotación y de la represión, porque no tienen otro camino si quieren seguir devorando los dineros de las miles y miles de familias que están expoliando hoy en día. La coordinadora sindical de clase como la CTA
tiene una clara conciencia de la imperiosa necesidad de construir el sindicalismo de clase. Y no vale meter la cabeza debajo del ala, ni pensar que es una cuestión menor o que lo resolverán los que están de hoy de cojo involucrados, dando oxígeno y apoyando el sistema capitalista, amparando a la Unión Europea y apoyando el imperialismo. El 1 de mayo es un día de lucha y de reivindicaciones, de lucha porque conecta con todas las luchas heroicas de nuestra historia, desde las revoluciones socialistas, las luchas por las libertades de los trabajadores, por el puesto de trabajo, por el futuro, Pan Rico, Coca-Cola, limpieza, el campo, BSM y todas esas empresas que explotan a los trabajadores. En cuanto a las reivindicaciones, nos planteamos con absoluta claridad eliminar la explotación del hombre por el hombre, comenzando con la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía, la banca, los transportes, la energía, comunicaciones, grandes latifundios, la salida de la Unión Europea y del euro, por la paz mundial, con la salida de España de la OTAN. Nosotros planteamos la recuperación de los salarios incrementándole las bajadas directas y la pérdida de poder adquisitivo. Nosotros planteamos un salario mínimo de 1.200 euros con reducción de jornada a 35 horas semanales, pensión mínima al salario mínimo. Si nos metieron en el euro, si nos compararon con alemanes, con belgas, con holandeses que tienen un salario mínimo de 1.200 euros, ¿por qué no nos compararon también con esos salarios mínimos? ¿Por qué no nos dieron los mismos salarios que en Europa? Nosotros planteamos contra las privatizaciones de la sanidad y de la educación, nacionalizar, municipalizar lo privatizado, por una vivienda digna y asequible, como no puede ser de otra manera, para todas las personas, que es un derecho constitucional, constitucionalmente recogido. Y planteamos el no al pago de la deuda de la que solo se han beneficiado los especuladores y los grandes capitales. Compañeros y compañeras, por la unificación de las luchas hacia la huelga general, que desarrolle la estrategia de lucha y organización contra el capital, por el futuro de los trabajadores, por el futuro de los obreros, por el futuro de sus familias, de sus hijos que estudian, que acceden al mercado laboral totalmente precario. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva la lucha de la clase obrera! Muchas gracias. Ya. Muchos trabajaban 14 o 16 horas diarias. Partían al trabajo a las 4 de la mañana y regresaban a las 7 o las 8 de la noche, o incluso más tarde, de manera que jamás veían a sus mujeres y a sus hijos a la luz del día. Unos se acostaban en corredores y desvanes, otros en chozas donde se hacinaban 3 y 4 familias. Muchos no tenían alojamiento, se les veía juntar restos de legumbres en los recipientes de desperdicio o comprar al carnicero algunos céntimos de recorte. Casi podría haber sido escrito esto ayer y aquí, pero fue escrito en Chicago hace 128 años. Compañeros y compañeras, estamos en la celebración de un 1 de mayo, de nuevo, Día Internacional de todos y todas las trabajadoras del mundo. Un día que para los revolucionarios debe ser un día de lucha y de reivindicación en todos los rincones de este planeta. Como sabéis, se celebra este Día Internacional de los Trabajadores en conmemoración de aquellos trabajadores que en la huelga de Chicago de 1886 pelearon por la jornada laboral de 8 horas y que, como sabéis, terminó con la masacre y el asesinato de muchos de estos trabajadores y de sus dirigentes obreros. Este día, por tanto, no puede ser un día festivo más, ni puede ser un día cualquiera. Debe ser recordado, conmemorado por la clase obrera como un día de lucha y reivindicación por muchas razones. Quizá a estas razones ya podríamos unir también la de la solicitud de la jornada laboral de 8 horas que pedían en Chicago, porque la precariedad ha llegado a que en estos momentos la jornada más común sea la de 10 y 12 horas diarias. Este año 2014 conmemoramos este 1 de mayo en un contexto internacional donde la crisis estructural del capitalismo está llevando y la está intentando salvar, haciendo más ricos a los ricos y más pobres y con menos derechos a los pobres. La Unión Europea es la estructura de los monopolios europeos, desde la cual nos vienen impuestas la mayor
de la parte de las medidas tomadas contra el pueblo por los diferentes gobiernos, tanto estatales como autonómicos. La Unión Europea no es una estructura neutral, es la unión de los monopolios y es los intereses de esos monopolios los que defiende. Una Unión Europea que utiliza la política agraria común como una de las principales herramientas destinadas a favorecer la concentración de tierra en cada vez menos manos y empobrecer a los trabajadores del campo y a los pequeños y medianos agricultores. Una Unión Europea cuyas políticas aplicadas sistemáticamente por los diferentes gobiernos del Estado español, tanto del PSOE como del PP, ha traído como consecuencia la destrucción del sector industrial en este país, fruto de las políticas de reconversión industrial que ordenó y sigue ordenando la Unión Europea. Una Unión Europea cuya estrategia, recogida en el texto conocido como EU 2020, se centra en la privatización de la sanidad, de la educación y del transporte,